En este programa, te diremos algunos de los principales riesgos de vivir en una ciudad como la de México, construida sobre lagos y rodeada de montañas y volcanes. Y conoceremos los protocolos, las medidas de prevención, el atlas de riesgos y todo lo que necesitamos saber para estar atentos ante contingencias provocadas por fenómenos naturales y por eventos provocados por la mano del hombre. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde las instalaciones del 11, en el casco de Santo Tomás, en la Ciudad de México. Esta vez abordaremos un tema muy delicado, los riesgos a los que nos exponemos como habitantes de los centros urbanos. Especialmente hablaremos de fenómenos perturbadores y resiliencia en la Ciudad de México, aunque se puede aplicar a cualquier otra ciudad. Un tema interesante, necesario, que no se pueden perder. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Esta es una de las ciudades más hermosas, más grandes y más pobladas del mundo. Tiene una infraestructura envidiable. A pesar de todos los inconvenientes que se puedan señalar, podemos circular en sus vías rápidas, admirar sus rascacielos, sus monumentos y atractivos turísticos, su historia. Gozamos de todos los servicios. Todo esto a pesar de que diariamente en este territorio, que es el más pequeño del país, conviven alrededor de 20 millones de habitantes. Es la Ciudad de México. Está ubicada en lo que fue un conjunto de 5 lagos que hoy están en vías de extinción. Es un valle rodeado por montañas. A menos de 60 kilómetros hacia el suroeste se encuentran 2 volcanes, el Popocatépetl, que aún está activo, y el Iztaccíhuatl, ambos con una altura superior a los 5,000 metros. También hacia el suroeste, pero dentro del territorio capitalino, se erige majestuoso el volcán del Ajusco, que hizo su última erupción hace más de 1600 años. Debido a que está asentada en territorio mesoamericano, en el denominado Cinturón de Fuego, es una ciudad altamente sísmica. Pero también hay muchos otros riesgos, es decir, fenómenos perturbadores de origen natural, como inundaciones y sequías, y fenómenos de origen antrópico, en los que interviene la mano del hombre. Así es nuestra ciudad y por eso debemos estar alerta y preparados para hacer frente ante todo tipo de fenómenos perturbadores. De esto nos hablan 2 especialistas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México. Tenemos fenómenos originados por razones naturales, geológicos, por ejemplo, puede ser sismo, por supuesto, que los tenemos en forma permanente, pero también tenemos erupciones volcánicas. Tenemos un volcán a 60 kilómetros de la ciudad. Y en el caso de que tuviésemos algún tipo de erupción volcánica, la ciudad lo que sufriría sería fundamentalmente la caída de ceniza en las alcaldías del sur de la ciudad. En términos de fenómenos hidrometeorológicos, lo que tenemos son inundaciones, tenemos encharcamientos que se dan fundamentalmente en la época de lluvias entre el 15 de mayo y el 15 de octubre. Si son encharcamientos pequeños que tienen tirantes pequeños de 5, de 10, de 15 centímetros, no hay problema. Pero cuando esos tirantes en la calle de agua son de 40, 50 centímetros o más, ya empezamos a tener una inundación y evidentemente pues, el trato que les damos es inmediato por parte de todos los servicios de emergencia que tenemos en la ciudad, que tienen que ver con el tema del agua, como SACMEC, por ejemplo, el sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad,
o también el heroico Cuerpo de Bomberos, que también participa directamente en esos eventos. En el caso también de eventos que tienen que ver el ser humano con ella, ¿ya? Ahí tenemos incendios, por ejemplo, incendios que pueden ser en suelos de conservación, incendios urbanos, ¿sí? Pero también tenemos explosiones de gas, ¿ya? Que prácticamente todas las semanas tenemos, eventos de ese tipo, que es por fuga de gas, por falta de mantenimiento o por mala manipulación de todos los equipos que se conectan al gas y que dejan algún tipo de fuga, y que esas fugas provocan una acumulación que con cualquier chispa, pues evidentemente nos provoca una explosión. Para hacer frente a todo este tipo de fenómenos perturbadores, esta dependencia de Protección Civil de la Ciudad de México ha generado un atlas de riesgo al que todos podemos tener acceso. Veamos en qué consiste. Nosotros tenemos que conocer el riesgo, tenemos que monitorear el riesgo, ¿sí? Y para ello nosotros tenemos varias cosas. Uno, que es el sistema de alerta temprana múltiple, que es un centro que tenemos en el C5, en donde 6 horas de anticipación nosotros estamos dando aviso a las alcaldías de qué es lo que puede pasar en la ciudad en términos de lluvia, si va a haber lluvia, si va a haber granizo, cuánta lluvia va a haber, cuántos milímetros de lluvia va a haber, en qué alcaldías va a haber y de qué forma se está dando la pluma, ¿ya?, de esta lluvia y hacia qué alcaldías va a seguir su camino. Pero también estamos dando información de vientos, ¿ya? Si son vientos tranquilos, tenemos 10, 15 kilómetros por hora, no hay ningún problema, pero cuando este viento empieza a subir a 30, 40, 50 kilómetros por hora, empezamos a tener problemas en la ciudad con la caída de ramas y de árboles. Y también a veces, dependiendo de la fuerza y la velocidad de estos vientos, se nos caen también algunos espectaculares. Segundo, la forma en la cual nosotros hemos trabajado es con un atlas de riesgo de la ciudad. Un atlas de riesgo que es dinámico, un atlas de riesgo que en este momento tiene 2.500 capas de información actualizada, pero además tiene otras 120 capas de información que son reservadas, que tienen que ver con los ductos de Pemex y con todas aquellas instalaciones que hay en el subsuelo de nuestra ciudad. Esto permite especialmente a los desarrolladores, a los constructores, a los arquitectos, a los ingenieros que tienen que ver con el desarrollo de nuestra ciudad, les permite saber en qué lugares es más seguro construir y en qué lugares no es seguro construir. En qué lugares, por ejemplo, se está dando subsidencia o se están dando lugares en donde tenemos barrancas, las pendientes son más de 45 grados, etcétera, donde tenemos lugares en donde hay posibilidades de caída de tierra, en fin, o sea, eso es lo que nos da el atlas de riesgo, la seguridad de que donde construyamos tenemos que construir muchísimo mejor. Para brindar mayor seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, existen una serie de protocolos. En ellos se detallan estrategias y pasos a seguir ante cualquier tipo de riesgo. El primer protocolo que nosotros empezamos a trabajar fue el protocolo de emergencia sísmica de la Ciudad de México. Intervienen en él más de 5.000 funcionarios de la Ciudad de México. Todos ellos tienen una capacitación y todos ellos tienen un lugar específico donde ir en el caso de que tengamos un sismo fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros hicimos un protocolo que se basa en una coordinación territorial piramidal, en donde en la punta de la pirámide está el jefe de gobierno o la jefa de gobierno y con algunos de los secretarios en el C5, en donde se están tomando las decisiones estratégicas de lo que está pasando en la ciudad. Pero después tenemos otro nivel, que es el nivel alcaldía, en donde tenemos representantes del jefe de gobierno o de participación ciudadana o de la Secretaría de Gobierno o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tenemos uno de cada una de esas secretarías, los hemos invitado a que estén en la alcaldía correspondiente. ¿Para qué? Para que en el caso de que sobrepase las condiciones de un evento extremo como un terremoto, por ejemplo, a la alcaldía, pues
ellos están comunicados directamente con el C5 y podemos darle el apoyo necesario en términos de herramientas, en términos de personal, en términos de equipo como camiones, tolvas, etcétera, para que le apoyen a la alcaldía. Después tenemos otro nivel, que es el nivel de coordinaciones territoriales, que son 71 coordinaciones territoriales en donde tenemos 2 en cada una de estas coordinaciones territoriales, 2 personas, y que la tarea de ellos es trabajar con la población, ver qué es lo que está pasando, darnos información de cada una de estas coordinaciones territoriales y evidentemente dar información fidedigna a la población. Después tenemos 849 cuadrantes, en donde también tenemos 2 a 3 y 4 personas en cada una de ellas, ¿ya? Y que ellas están relacionados directamente con la población, es decir, hablar con la población, decirles en el caso de que sea necesario evacuar, dónde evacúan, dónde están los refugios temporales, cómo apoyarles y qué es lo que está pasando realmente para evitar los fake news. Y después tenemos otro nivel, que en el caso de que haya algún colapso en la Ciudad de México, nosotros tenemos preparado personal, digo cerca de 400, 500 personas, ¿ya?, preparados para que estén en los lugares de colapso, para dar información a la población de qué pasó en el lugar, si hubo heridos, si hubo fallecidos, si los heridos fueron trasladados, en qué ambulancia fueron trasladados, a qué hospital fueron trasladados, para evitar que la población esté dando botes de un lado para otro, sino que darles toda la información. Ese es el protocolo nada más que de emergencia sísmica. Pero tenemos también un protocolo de inundaciones y encharcamiento. Esto empieza justamente el 15 de mayo, en donde todas las dependencias que tienen que ver con este tema, pues tienen una mesa de trabajo en el C5, en donde tenemos la información del sistema de alerta temprana y por lo tanto sabemos en qué lugar va a llover más o va a llover menos e inmediatamente los servicios de emergencia se trasladan al lugar. ¿Para qué? Para hacer limpieza, para sacar basura, para hacer limpieza de los resumideros y evitar así, digo, que se forme un encharcamiento o que haya una inundación en el lugar. Tenemos, por otro lado, los protocolos de tomas clandestinas, en donde no solamente la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil participa, sino que también está Bomberos, también está, por supuesto, la Sedena, está Guardia Nacional, está la Fiscalía, está la Alcaldía, es decir, estamos una serie de dependencias, te digo, atendiendo el evento y tratando de solucionarlo lo antes posible. Tenemos otro protocolo, que es el protocolo de incendio, y tenemos un protocolo además de emergencias mayores, que ese protocolo de emergencias mayores, en síntesis, es que primero es la atención de la emergencia, es decir, saber qué pasó, si tuvimos una explosión, si tuvimos heridos, si tuvimos fallecidos, ¿ya?, y cuál es la situación del lugar en ese momento. Pero después tenemos la atención, esa es la atención de la emergencia, después la atención a víctimas. Es decir, las víctimas inmediatamente las toman, se las llevan en las ambulancias, se las llevan a los hospitales o las atienden en el mismo lugar, ¿sí? Y en el caso de fallecidos, atención a los familiares y apoyar en todo lo que es necesario, te digo, en servicios funerarios o traslados, etcétera, para esas personas. En todos ellos nosotros tenemos muy claramente establecido quiénes participan, cómo participan y de qué manera nosotros apoyamos a la población, te digo, en todas sus necesidades. Los protocolos están claramente establecidos, pero aquí hay algo muy importante. Nosotros, las personas, ¿qué es lo que debemos de hacer o cómo le debemos de hacer para que realmente esos protocolos funcionen? No solamente ha sido la acción de gobierno, al interior del gobierno, como nosotros hemos organizado todo esto, sino que también con la propia población. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de compañeros que están haciendo brigadas en las unidades habitacionales, por ejemplo, dándole apoyo, haciendo brigadas de primeros auxilios, brigadas de evacuación, brigadas de simulacro. El gobierno solo no puede solucionar todas las cosas. Tenemos que hacer que la gente tome conciencia de que
tenemos que hacer las cosas con la mayor seguridad posible, que tenemos que tener presente que tenemos que revisar nuestras viviendas para que no tengan ningún problema estructural en el caso que tengamos un sismo fuerte. La idea nuestra es cumplir con la tarea fundamental que es proteger la vida de las personas, pero también proteger, sobre todo, el patrimonio de nuestra ciudad. La resiliencia, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. También define el término como la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había sido sometido. A lo largo del tiempo, este término ha sido aplicado, adaptado y utilizado en diferentes áreas del saber, del conocimiento y del quehacer cotidiano. Por ejemplo, se dice que resiliencia emocional o psicológica es la capacidad para adaptarse a situaciones adversas con resultados positivos. Desde el siglo XX, los especialistas, investigadores y hasta la misma Organización de las Naciones Unidas aplican el concepto de resiliencia en individuos, organizaciones, sistemas, comunidades y hasta en ciudades. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la resiliencia en las ciudades es la capacidad que se tiene de evaluar, planear, actuar, preparar y responder ante todo obstáculo, ya sea esperado o inesperado. Esa capacidad que tienen las ciudades de asimilar, resistir y recuperarse ante fenómenos que las afectan. Estos pueden ser naturales como sismos, sequías, inundaciones o provocados por la misma sociedad, como crisis económicas, desempleo, manifestaciones violentas, entre muchos otros fenómenos. Actualmente el mundo está tendiendo a agruparse en ciudades. Datos de la ONU nos dicen que para el 2050, 3/4 partes de la población mundial, es decir, 75% de la población mundial va a residir en una ciudad. En el caso de México no es la excepción. Actualmente rondamos el 80% de la población de la República Mexicana reside o habita en un contexto urbano. Entonces los desastres van a presentarse en contextos como las ciudades. Entonces, ser resiliente es una respuesta para poder afrontar los grandes riesgos que tienen las ciudades como la Ciudad de México. Debemos de recordar de que hace más de 500 años nuestros antepasados decidieron fundar la ciudad en un sistema de 5 lagos. Eso provocó que la ciudad fuera sumamente expuesta a los sismos que vienen del Océano Pacífico fundamentalmente, pero también tenemos una gran vulnerabilidad hacia las inundaciones. Como estamos en una cuenca que antiguamente era de lagos, no tiene una salida natural, digamos, el agua. Entonces tenemos que construir gran infraestructura para que esta agua que cae anualmente en la Ciudad de México pueda salir. Entonces estos factores han hecho que tengamos que hacer obras, por ejemplo, como el túnel Emisor Oriente aquí en la Ciudad de México, para evitar que se inunde la ciudad. Ese, por ejemplo, sería un factor que puede ser catalogado como un factor de resiliencia. Lo que estamos haciendo primero es elevar una cultura de la protección civil. La resiliencia parte de eso. La resiliencia es crear capacidades en distintos grupos poblacionales. Fundamentalmente estamos haciendo conciencia entre la población a través de brigadas comunitarias para que la población conozca su entorno y sus riesgos y con ello prepararse. También a través de tecnología la Secretaría está elaborando el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, el cual compila una gran cantidad de información a través de mapas en los cuales la población puede conocer ese peligro, ese riesgo al que está expuesto. Entonces, con ello, si conocemos el entorno, si conocemos a las condiciones en las que estamos expuestas, podemos prepararnos de la mejor manera. Actualmente, el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, que maneja la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, tiene más de 2000 capas que están abiertas al público en general. Los invitamos a consultarlo porque es una forma de que la población en general y demás
y demás actores que intervienen en el territorio de la Ciudad de México puedan conocer a qué riesgos están expuestos. Es tan alta la tecnología que tiene este atlas que tú puedes poner, no sé, tu código postal y te da en una distancia, en un radio de 500 metros, donde está ubicada tu casa o tu colonia, a qué riesgos está expuesto. Entonces es una maravilla para conocer este tipo de amenazas que actualmente ocurren en la ciudad, como por ejemplo los microsismos que se están presentando en la Ciudad de México. Actualmente la Ciudad de México está haciendo muchos proyectos en diferentes frentes para poder hacer de la Ciudad de México una ciudad resiliente. Por ejemplo, un caso muy sencillo y ejemplificador es el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, que es de los más avanzados a nivel mundial. Posterior al sismo de 1985 se modificó este reglamento y hace que las viviendas sean entornos más seguros en caso de sismos que se presenten en la capital. En este sentido, lo que sí debemos de tomar en cuenta es que la aplicabilidad de este reglamento de construcción sea lo mejor, para que si uno construye de acuerdo a esta normatividad, nosotros tengamos viviendas e inmuebles más seguros. Otro de los ejemplos es que, por ejemplo, con esta escasez de agua que se puede venir a presentar en la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo del Medio Ambiente, otra dependencia de la Ciudad de México, está impulsando la cosecha de lluvia. ¿Qué es esto? Son tecnologías que se pueden adaptar a cualquier inmueble de la Ciudad de México para que podamos captar el agua de la lluvia y poderla reutilizar. Entonces, este tipo de ejemplos que te di ahorita, de pensar cómo podemos tener un plan A y si ocurre algún plan B, es pensar resilientemente, ¿no? Tener siempre la capacidad para poder adaptarse primero a las condiciones del entorno, como te dije yo, que esta ciudad es una ciudad que está siempre tendiente a tener inundaciones y por eso se han creado mucha infraestructura para evitar ese tipo de fenómeno. Es necesario entonces pensar en proyectos que puedan ir ayudando a las ciudades que se pueda recuperar lo más pronto posible del efecto de un shock como sería un sismo, una inundación o de tensiones crónicas, como lo dije anteriormente, como es la sequía, por ejemplo. En el momento en que yo soy consciente de qué riesgos tiene mi ciudad, de qué riesgos estoy expuesto, de qué debo hacer en caso de sismos, por ejemplo, de qué debo hacer en caso de inundación, donde me informo, somos resilientes como persona porque estamos provocando que nuestras capacidades se incrementen. La iniciativa de la ONU, denominada Desarrollando Ciudades Resilientes, consiste en el intercambio de conocimiento y experiencias para entretejer redes de aprendizaje que ayuden a enfrentar de la mejor manera fenómenos perturbadores. En esta iniciativa mundial, México juega un papel muy importante. Decir que la Ciudad de México es parte de dos iniciativas a nivel mundial que fomentan la resiliencia. Una de ellas es de las Naciones Unidas, que se llama Construyendo Ciudades Resilientes 2030, donde la Ciudad de México, por sus esfuerzos que ha venido manejando en protección civil y gestión de riesgos y resiliencia, ha sido catalogado como uno de los nodos resilientes a nivel mundial de esta campaña de las Naciones Unidas. Esto nos da la oportunidad de ser mentores con otras ciudades y darles nuestros avances, compartir nuestros avances con otras ciudades para que ellos puedan implementarlos de una forma más rápida. También, asimismo, la Ciudad de México es parte de una red global de ciudades resilientes, donde hay más de 100 ciudades a nivel mundial, donde tratamos de, a través de una estrategia de resiliencia que actualmente se está actualizando en la Ciudad de México, hacer frente a este tipo de eventualidades, de este tipo de tensiones crónicas o shocks impredecibles como son los sismos, para podernos recuperar lo más pronto posible. Espero que esta emisión haya sido un gran aprendizaje para que aquellos que vivimos en las ciudades comprendamos que constantemente nos enfrentamos a diferentes riesgos, ya sea por fenómenos naturales o por causas humanas. Hagamos caso a los diferentes protocolos, estemos preparados ante las contingencias para salir adelante como siempre lo hemos hecho.
No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.